Vamos a hablar de la clasificación de los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo se clasifican en físicos, químicos, biológicos, locativos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, eléctricos, mecánicos, de condiciones de seguridad que agrupan algunos de los que acabo de mencionar, de riesgo público, de seguridad vial o lo que tiene que ver con los fenómenos naturales. Vamos a empezar entonces hablando del factor de riesgo físico. El factor de riesgo físico se divide en ruido, iluminación, temperatura, vibraciones y radiaciones. Cada uno de ellos puede afectar al ser humano en su condición de salud, generando enfermedades o daños, deterioros con el paso del tiempo por la exposición a estas condiciones. La teoría nos indica que el exceso de cualquiera de estos factores de riesgo en la exposición durante su jornada laboral puede entonces afectar el estado de salud del trabajador. Factor de riesgo físico, repito, ruido, iluminación, vibración, temperatura, radiaciones. Factor de riesgo químico, toda sustancia que se considere un químico, en ese orden de ideas prácticamente todo lo que nosotros utilizamos o con lo que interactuamos. Recuerden que los elementos o sustancias químicas se clasifican internamente en tóxicas, oxidantes, radioactivas, como también hay sustancias que aparentemente no son agresivas. Podemos tomar como ejemplo el agua. El agua es una sustancia que no es agresiva, que incluso se considera como saludable, pero debo tener en cuenta que estar en contacto con ella o en exposición a ella por tiempos prolongados también puede ser nociva para mi condición de salud. Entonces, químico, cualquier sustancia en cualquiera de sus presentaciones, líquida, sólida, gaseosa, en humo, en neblina, en vapor, que entre en contacto con la persona y que pueda afectar su condición de salud con la exposición o con el paso del tiempo. Biológico. El factor de riesgo biológico es uno de los más complejos, puesto que es un factor de riesgo que nosotros no podemos ver, pero que puede generar situaciones muy complejas como la que estamos viviendo hoy con nuestra pandemia del COVID-19. El riesgo biológico hace referencia a lo que tiene que ver con virus, bacterias, hongos, parásitos, todos estos transmitidos por residuos de elementos o basura, como lo conocemos, por contacto con fluidos corporales, como lo es la sangre, la saliva, la orina y demás, o por el manejo o la manipulación de elementos de la agricultura o de la tierra, donde encontramos presencia de una serie de animales que pueden ser transmisores de algunos de estos que acabo de mencionar. Entonces, biológico, virus, bacterias, hongos y parásitos. Factor de riesgo eléctrico, contacto directo o indirecto con la energía eléctrica, y esta a su vez que puede ser de alta o de baja tensión. Factor de riesgo mecánico, la relación hombre-máquina, hombre-equipo o hombre-herramienta, donde la persona o el trabajador puede verse afectado o lesionado por la manipulación incorrecta, inadecuada o de pronto no en buenas condiciones de una máquina, de un equipo o de una herramienta. Ahí podemos hablar que como consecuencia podemos recibir golpes, amputaciones, heridas, incluso quemaduras. Factor de riesgo psicosocial, todo lo que tiene que ver con nuestra parte emocional. Normalmente lo relacionamos con el estrés. Entonces, en el riesgo psicosocial, lo que tiene que ver con la forma de mando, con la cultura organizacional, con las jornadas laborales, con la rotación de los turnos cuando trabajamos de noche, con la carga de trabajo, cuando es muy pesada, cuando tenemos mucha responsabilidad, con las
obligaciones propias de nuestra labor que a veces demandan situaciones emocionales, todo lo que entonces de alguna manera me afecte en mi estado emocional o en mi condición anímica. Es uno de los factores de riesgo que hoy en día representa mayor ausentismo en los trabajadores. Factor de riesgo locativo o de infraestructura que tiene que ver con el lugar, con el diseño de los lugares de trabajo, pisos, paredes, techos en mal estado, desnivelados, con malas condiciones, con riesgos de colapso, eh, con riesgo de que la persona se pueda golpear o se pueda chocar, por decirlo de alguna manera, cuando el diseño no es el mejor. Factor de riesgo público, todo lo que tiene que ver con el exterior, cuando trabajamos por fuera de nuestras edificaciones. Entonces, la posibilidad de robos, de atracos, de secuestros, de atentados. Factor de riesgo vial, todo lo que tiene que ver con vehículos, colisiones, choques, fallas del vehículo que puedan generar un accidente y condiciones ambientales, todo lo que tiene que ver con lluvias, ventiscas, vendavales, deslizamientos, descargas atmosféricas, los rayos como los conocemos normalmente, que pueden afectar el desempeño de una tarea o de una actividad que estemos realizando. Esto entonces con respecto a los factores de riesgo es un tema bien importante. Los vamos a encontrar en una tablita que les voy a compartir para que ustedes entonces tengan la posibilidad de tenerlos a la mano. Y les voy a compartir unos videos donde se profundiza más el tema y nos dan algunos ejemplos. Un feliz día, muchachos.